Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en este video con los últimos capítulos del libro de Números. Empezando con el capítulo 32, que nos habla acerca de una petición que hacen las tribus de Rubén y de Gad a Moisés, y posteriormente también se une la tribu de Manasés. Voy a empezar leyendo en el versículo 1 del capítulo 32, que dice lo siguiente. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: Si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Básicamente la petición que estaban haciendo aquí las tribus de Rubén y de Gad era que ellos no querían entrar directamente a conquistar la tierra prometida, sino que ellos se querían quedar en las orillas, en la entrada de la tierra prometida, ya que, como vimos ya en los capítulos anteriores, el pueblo de Israel conquistó varios territorios alrededor de la tierra prometida, que también formaban parte de esta, pero no era directamente el lugar que fluía leche y miel a donde Dios había prometido que los iba a llevar. Sin embargo, estas dos tribus se habían hecho de mucho ganado. ¿Y de dónde salió todo este ganado? Bueno, pues cada vez que ellos conquistaban un territorio, cada vez que ellos peleaban contra algún reino y los derrotaban, mataban a toda la población, pero se quedaban con sus riquezas, tanto en animales como también en oro, en especias, en telas, en todo lo que tenían. Pero estas dos tribus específicamente les abundó lo que fue el ganado. Entonces ellos vieron que estas tierras que estaban antes de llegar o de cruzar a Jericó, a la entrada de Canaán, ellos consideraron que estas tierras seguramente eran tierras muy extensas, con mucha vegetación, donde sus animales pudieran tener pasto suficiente para vivir. Por eso ellos pensaron, y eso que no habían entrado a la tierra prometida, pero en la mente de ellos consideraron que esos lugares eran adecuados para que ellos se quedaran a vivir allí. Entonces le dicen a Moisés: mira, nosotros tenemos demasiado ganado. O sea, no era que tuvieran un poquito, tenían exageración. De hecho, en otros versículos más adelante dice que tenían mucho ganado, y lo especifica una vez más. Entonces ellos le dicen a Moisés: deja que nos quedemos acá. La reacción de Moisés fue un tanto, se molestó porque les hace todo el resumen de cómo Dios se había enojado con sus padres antes y cómo los había dejado en el desierto, y ahora ellos pareciera que están cometiendo el mismo error de no querer entrar en la tierra prometida, sino que quieren quedarse allí, y con eso lo que van a provocar es que entonces las demás tribus también se decepcionen y digan: pero ¿cómo va a ser justo que estas dos tribus se queden acá y a nosotros nos toque que ir a pelear para conquistar nuestra tierra? Como que sería muy cómodo para estas dos tribus. Entonces la solución que encuentran a esto es que ellos dicen, las mismas tribus dicen y se ofrecen: lo que vamos a hacer es que nosotros también vamos a entrar con nuestros hermanos de las otras tribus y vamos a ayudarles y vamos a conquistar el territorio para ellos, pero nuestras mujeres y nuestro ganado se va a quedar ya en este territorio antes de llegar a Canaán. Entonces Moisés consulta con Jehová, y Jehová pues le da como el visto bueno, ¿no? Bueno, si eso es lo que ellos quieren, está bien que se queden allí, pero tienen que cumplir con su palabra de ir y pelear junto con las otras tribus. Así que entonces se toma la decisión que tanto la tribu de Rubén, la tribu de Gad y también la tribu de Manasés, que más adelante aparece también que se une, estas tres tribus entonces se iban a quedar de este lado del Jordán, antes de cruzar directamente a la tierra prometida. Esta es básicamente la historia, pero podemos sacar acá una lección espiritual. ¿Cuál es esta lección si la vemos detenidamente y si la analizamos desde el punto de vista espiritual? Bueno, pues que ellos prefirieron lo terrenal a lo espiritual, ya que aquí se hace una división ya territorial, una división física de las tribus, ya que estas tres tribus se van a quedar de un lado del Jordán y las otras van a estar del otro lado. O sea, ya iba a haber una separación territorial entre las tribus. ¿Y esto qué significa? Que ellos iban a estar separados de la fuente. ¿Y cuál era la fuente del pueblo de Israel? Los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran los que transportaban el arca, eran los que armaban y desarmaban el tabernáculo, y más importante que los levitas era que la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Y entonces los levitas
no se iban a quedar de este lado del Jordán. Los levitas iban a estar junto con las otras 9 tribus que iban a quedar del otro lado del Jordán, dentro de la tierra prometida. Entonces vemos que aquí ellos prefirieron el ganado, prefirieron que sus animales estuvieran más cómodos y sin conocer ellos la tierra prometida, porque ¿qué sabían ellos si en la otra tierra también había lugar donde sus animales pudieran estar? Ellos se anticiparon, ellos creyeron que estaban tomando la mejor decisión, y esto es muy peligroso cuando nosotros creemos que en nuestras propias fuerzas o de acuerdo a nuestra visión terrenal podemos escoger lo mejor, cuando Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene. Desde el momento en que ellos escogieron esto, ellos estaban decidiendo apartarse de la presencia de Dios, porque ellos ya no iban a estar en el mismo lugar en donde iba a estar o donde iba a llegar la presencia de Dios, que era en el tabernáculo. Así que cada vez que tomemos decisiones tengamos mucho cuidado, porque puede ser que nuestros pensamientos, no es que pueda ser, es que es así. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y lo que a nosotros nos parece bueno puede ser que en realidad no sea motivo de separación de la presencia de Dios. Entonces, esta es una de las lecciones que podemos sacar de este pasaje o de esta enseñanza. Ellos escogieron el ganado y dejaron a un lado la presencia de Dios. Continuando con la historia, en el capítulo 33 nos habla acerca de las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Esto no es más que un resumen de las diferentes paradas físicas que ellos fueron haciendo a través del desierto desde que salieron de Egipto. Nos dice en el versículo 31, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y termina en el versículo 49 diciendo, finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim en los campos de Moab. O sea que prácticamente nos está haciendo un resumen de desde que salieron, en cuál desierto pararon, en qué ciudad pararon, hasta que terminan llegando después de los 40 años. Se encuentran justamente del otro lado del Jordán, frente a los campos o en los campos de Moab. Luego nos dice ya en el versículo, hay algo importante aquí que quiero mencionar, siempre en el capítulo 33, pero en el versículo 55 nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 50. Límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os los he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Esto ya lo vimos en un video anterior. A los muchos les daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. El versículo 55, mire qué importante esto, porque más adelante esto va a afectar la historia del pueblo de Israel. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Esta es como una sentencia. Dios les está aquí recordando que ellos tienen que sacar, matar, exterminar, sacar directamente a todos los pobladores de Canaán, porque esa tierra es la herencia que les corresponde a los israelitas. Y que si dejan a una mínima parte, por muy pequeña que sea, estas personas que queden todavía vivas van a ser una molestia para ellos. Y el juicio que Dios iba a traer para ellos se lo va a dar a los hijos de Israel. O sea que Dios es tan claro cuando da sus instrucciones, y lamentablemente no las seguimos. No estamos acá para juzgar los errores del pueblo de Israel. De hecho, si están escritos en la Biblia, es porque Dios quiere que nosotros los tomemos en cuenta para que no cometamos estos errores nosotros. No están escritos acá para que nosotros vengamos y juzguemos y digamos, ay, es que estos de verdad como son de malagradecidos.
Al contrario, está escrito acá para que la palabra nos confronte a nosotros y nos haga pensar si nosotros estamos actuando de la misma manera. Y si es así, para que nos arrepintamos, para que no cometamos estos pecados, estos errores, estas equivocaciones que ellos tuvieron y que nosotros apliquemos en nuestra vida únicamente las cosas buenas. Dios les advierte, exterminen todas las personas que viven allí. Y ellos no cumplen con eso y más adelante aquí ya está como que la sentencia, la advertencia. Si ellos no cumplen con esa parte, habrá consecuencias. Dios es muy claro cuando Él pide algo, cuando Él nos muestra algo, cuando Él da instrucciones sobre algo. Es específico para que no haya lugar a errores. Seguimos con la historia. Aquí también explica en el capítulo 34 cuáles iban a ser los límites, de dónde hasta dónde les correspondía a ellos habitar, para que no se metieran ellos. Incluso alrededor estaban las tribus, estaban los descendientes de Edom, de Esaú, los edomitas, también están los moabitas, pero aquí Dios establece límites, hasta acá van a llegar ustedes y más allá no se metan con esos pueblos. O sea, Dios, vuelvo y repito, Dios es claro cuando da una instrucción. En el capítulo 35 nos habla de la herencia de los levitas. Yo ya había mencionado antes y vuelvo a mencionar que no es que los levitas iban a heredar tierras en la misma proporción que las demás tribus, porque los levitas se iban a encargar de trabajar en el tabernáculo. Sin embargo, obviamente ellos también necesitaban lugares en donde vivir y aquí especifica que a ellos se les iban a dar ciudades en donde ellos podían vivir, en donde podían tener también sus rebaños, su ganado, porque recuérdense que ellos eran los que se encargaban de hacer todos los rituales que tenían que ver con los sacrificios. Entonces necesitaban un espacio donde administrar eso, donde tener todos los animales. Y también algo importante para mencionar es que se les iba a dar 6 ciudades de refugio. El versículo 6 del capítulo 35 nos habla, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. ¿Qué son las ciudades de refugio? Dios les da 6 ciudades de refugio, además de otras ciudades donde ellos podrían vivir. Pero ¿para qué eran específicamente estas ciudades de refugio? Era para que el homicida fuera y se refugiara. Ya en el libro de Levítico, si no estoy mal, habla sobre esto un poco, pero quiero explicar acá de qué se trata, porque habla específicamente del homicida. Bueno, la diferencia entre un homicida y un asesino es que el asesino es el que mata a alguien, pero lo hace adrede, lo hace con intención, lo hace premeditadamente. Mientras que el homicida puede ser que haya matado a una persona, pero pudo haber sido en defensa propia, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido algo que él no planificó, sino que la situación se dio. Entonces, los que son abogados, los que trabajan en ese tipo de defensas o incluso de acusaciones, hay una serie de detalles que hay que ver a la hora de clasificar algo como un asesinato y un homicidio. Pero básicamente la diferencia es que el homicida lo hizo sin intención y el asesino lo hizo con intención premeditada. Básicamente esa sería aquí la definición. Entonces, cuando una persona mata a alguien pero no fue intencional, lo que sucede es que Dios manda que esta persona vaya a vivir a estos lugares, a estas ciudades que son específicas para ellos. ¿Por qué? Para protegerlo, para que la familia del muerto no tome venganza, lo dice literal, y vaya y también lo quiera matar. Recordemos que aquí, en este tiempo, en esta era, en esta cultura que se está viviendo en este momento, existía lo que era la ley, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba a otra persona, tenía que morir también de la misma manera. Pero habían excepciones, como los que acabo de mencionar, cuando fue un accidente, cuando fue porque se estaba defendiendo. Entonces, en este caso, la persona no tenía que morir porque ella no quiso matarlo. No tenía esa intención. Entonces se iba a vivir a estas ciudades de refugio por un tiempo determinado y ya después regresaba a la comunidad. Entonces básicamente ese era el significado de las ciudades de refugio, que en más de alguna ocasión escuché un mensaje que también estas ciudades de refugio simbolizaban a Jesucristo, que cuando uno comete un pecado o cuando uno está en peligro, ¿a dónde va a acudir si no es a Jesucristo mismo? Él es el que nos guarda y nos libra de todo mal.
Entonces podría ser como que una analogía también entre las ciudades de refugio y Jesucristo. La ley sobre los testigos y sobre el rescate. Aquí continúo hablando de esta misma situación. Recordemos que antes las leyes se cumplían en base a los testigos. Al día de hoy, quizá un testimonio ya no es tan válido porque la palabra se ha deteriorado tanto que ya no tiene mucho valor. Una persona puede acusar falsamente a otra y decir, sí, yo vi que lo mató. Pero en la actualidad ya eso no es, si uno va a un juicio, ya no es tan fundamental porque la persona puede estar mintiendo. En los tiempos bíblicos, en estos tiempos antiguos, la palabra tenía mucho valor. Pero aún así, aquí nos dice que solamente por la voz de un testigo no se podía juzgar a alguien, porque ¿qué tal esa persona estaba mintiendo? Entonces tenía que ser varios testigos. Y aquí también nos habla sobre esa relación. Dios es un Dios justo que conoce los corazones y sabía lo que era necesario establecer, lo que era necesario tener las directrices específicas en ese entonces. Para concluir, el último capítulo nos habla de la ley del casamiento de las herederas, el capítulo 36. Y mira, a mí me resultó como que interesante esto, porque si usted ha venido viendo los videos en secuencia, habrá visto el video de las hijas de Zelofead. De hecho, hice un video únicamente para hablar sobre eso y hacer referencia a que si Dios era machista o no era machista. Pero aquí lo que estamos viendo en este capítulo 36 es que, mire, pues, llegaron aquí. Las hijas de Zelofead eran de la tribu de Manasés. Entonces llegaron ellos, los representantes de la tribu de Manasés, ante Moisés. Vamos a ver, dice, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, y aquí le empiezan a decir, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra. Eso ya lo vimos, a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Pero aquí dice, y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus, ellos estaban preocupados porque cada 50 años había lo que se le llama el jubileo y la tierra volvía a pertenecer a los dueños originales. Esto está en Levítico. Entonces, ellos estaban preocupados porque si estas hijas, como eran mujeres, al casarse con un hijo de otra tribu, entonces legalmente la tribu pasaba a ser parte del hombre. Entonces después de los 50 años, esta tribu, ellos iban a perder esa tierra que le correspondía a la tribu de las hijas de Zelofead. Entonces decían, no es justo porque vamos a perder una parte de nuestro territorio y se va a estar yendo para otra tribu. Entonces como que va a quedar desproporcionado. Así que entonces lo que aquí consulta Moisés con Jehová y le dice que está bien que esas mujeres se podían casar con quien ellas quisieran, pero tenía que ser de la misma tribu. Dice, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces, con esto concluye todo ese problema de tierras. Y a mí lo que me causaba como que un poco de gracia hasta ese momento es que ellos se andaban preocupando por lo terrenal, por dónde quedaban las tierras. De por sí que no les querían dar herencia primero porque eran mujeres, y después de que por ser mujeres, cuando se casaran con un hombre que no fuera de la misma tribu, estaban preocupados porque esa tierra le iba a quedar al hombre de la otra tribu. Sin embargo, Dios les da una respuesta que también nos da una enseñanza, y es que Dios dice, está bien que se casen, pero que se casen con los de la misma tribu, dando a entender que la herencia de la tierra debería quedarse dentro de la misma tribu. No tendría que andar cambiando de dueño prácticamente. Así que vemos que a Dios los temas materiales, los temas relacionados con cosas aquí terrenales, de dinero, de ganado, de tierra, Dios está involucrado en todo esto, y que es innegable que nosotros los seres humanos, aunque somos cristianos, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, también tenemos que tener en orden nuestras cuentas terrenales aquí en la tierra. Y la Biblia está llena de consejos, de orientaciones, de mandatos acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Así que
Con eso terminamos el libro de Números y en el siguiente video ya vamos a empezar con el quinto y último libro que fue escrito por Moisés en el Pentateuco, que es Deuteronomio. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de leer la Biblia. Si aún no lo ha hecho, empiece hoy. Hoy es el mejor día para empezar a leer la Biblia. Que el Señor le bendiga.